Voy a empezar diciéndote que Velasco entró al gobierno con un golpe militar el 3 de octubre del 68, después de que el gobierno de Belaúnde defraudara a la mayoría de la población que esperaba grandes cambios, que lamentablemente Belaúnde no los hizo. Entonces, había una insatisfacción muy grande. Entonces, cuando empieza el gobierno de Velasco, hay una gran expectativa, sobre todo por parte de los jóvenes, ¿no? Que muchos se entusiasmaron, y más aún cuando al poco tiempo el gobierno de Velasco dictó la reforma agraria. Y como ya te conté la vez pasada, no había avanzado mucho en los anteriores gobiernos por más promesas que se habían hecho. Totalmente, totalmente. O sea, indudablemente que en el proceso de aplicación de la reforma agraria se cometieron muchos errores, excesos en el trato de los antiguos terratenientes, que también eran explicables, no justificables, pero explicables por la opresión en la que habían estado sus trabajadores. Entonces, en muchos casos se metieron a la casa hacienda, hicieron destrozos, no supieron respetar a los administradores de las haciendas, los votaron los nuevos propietarios. Entonces, ahí hubo indudablemente una alteración del sistema productivo, desde el punto de vista de la producción, digamos así, pero no desde el punto de vista social. Desde el punto de vista social, indudablemente que el producto final de la reforma agraria fue un éxito total, porque el campesino realmente se levantó y empezó a formar parte de esta sociedad como un ciudadano más. O sea, sirvió para que liberara a esta gente. Y más aún, yo te diría que si no hubiera sido por la reforma agraria de Velasco, Sendero Luminoso nos hubiera arrasado hacía tiempo, porque está aquí, o sea, la reforma agraria de Velasco fue un destape de esa olla de presión que había del campesino dominado y apestado, ¿no? Entonces, si Sendero Luminoso hubiera surgido en aquel momento y hubiera encontrado esa situación social, hubiera sido peor de lo que vivimos, cuando lo que vivimos fue tremendo, ¿no? Fue tremendamente horrible. Lo que dictaminó la ley de reforma agraria fue la expropiación de todos aquellas haciendas que excedían de un cierto límite de hectáreas. Y los trabajadores que estaban en esa hacienda pasaban a ser los propietarios, y se propició la formación de cooperativas en otros casos que seguía el sistema, pero ya no siendo los dueños, los antiguos propietarios, sino los trabajadores de la hacienda. Entonces, el problema, como ya te dije anteriormente, ahí fue que en muchos casos los trabajadores no supieron valorar la importancia de lo que era el administrador de la empresa, o sea, de la hacienda. Aunque claro, muchas veces ese administrador de hacienda estaba totalmente de acuerdo con los dueños y adoptaba las mismas actitudes que los dueños tenían para con los trabajadores. Y entonces, simplemente, seguramente pensaron, bueno, esto es lo mismo, solamente que no es el propietario, sino el administrador, y él también los está explotando. Y eso fue un tremendo error, porque si tú tenías que manejar la producción de la hacienda, necesitabas técnicos, ingenieros agrónomos, etcétera. Entonces, ese fue un problema muy grande, que no se supo respetar la organización productiva, digamos así. Y no se fijaron mucho en ese aspecto tan, tan, tan importante. Pero al mismo tiempo, en muchos casos, ya te dije, hubo muchos excesos de parte de los campesinos o trabajadores de la hacienda. Ya te digo, asaltaron, votaron a los dueños, no lo respetaron. Pero lamentablemente, pues, todo proceso social de esta naturaleza, todo proceso de cambio de esta naturaleza, lamentablemente trae estos problemas de justicia, ¿no? Con los activos propietarios, con los activos dueños de la tierra. Entonces, para mí, uno de los errores más graves fue el de no buscar el mantener los niveles de producción anteriores y tratar de sustentar un orden en la producción, o sea, explicarles a los campesinos que eran ya los dueños, ya no iban a estar, en fin, estar siendo explotados porque los explotaban pues a los campesinos, sino que ahora ellos iban a usar de la bondad de la hacienda, pero para eso no quería decir que no tenían que seguir trabajando, por el contrario, ahora tenían que trabajar más que antes porque era ya de ellos y para beneficiarse, pero lamentablemente eso no ocurrió en muchos. Gran revolución, ya te digo, social, ¿no? De lo más importante de la reforma agraria, el aspecto social, el aspecto de
liberación de la dominación que tenía el campesino, y la integración como un ciudadano más al país.